Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Venezuela había vivido un repunte económico el año pasado, Córdoba y Carlos, donde se sentía que este falso espejismo que creaba el gobierno venezolano iba ya a finalizar con esos tiempos de angustia que tienen nuestros amigos de Venezuela, que no solo han sufrido temas políticos, migratorios, divisiones de familia y una cantidad de cosas que en verdad no deseamos que ningún país lo viva. Para hablar del tema hemos invitado al director de la revista SIC y socio de Relatio, la agencia. Él es abogado, se llama Juan Carlos Salvador Pérez. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Así Amaneció. ¿Cómo estás, Guillermo? Un abrazo. Saludos a tu audiencia. Juan Carlos, cuando hablamos antes de esta entrevista, me decías, ojo, aquí lo más importante no es solamente el tema económico. Esto es un tema muy complejo. Trata de ponernos en ese contexto, sobre todo a nuestra audiencia, por favor. ¿Qué está pasando en Venezuela? Fíjate, Guillermo, te cuento. Yo te hice la salvedad inicial porque lo primero que tengo que dejar claro es que yo no soy economista, entonces Correcto. no soy experto en el tema económico. Uh-huh. Sin embargo, el problema en Venezuela no es un tema económico. O sea, el problema de Venezuela es un tema con una complejidad importante, por eso te hacía esa acotación, Uh-huh. donde lo primero que hay que tomar en consideración es que es la situación tremendamente apremiante, como tú bien señalaste, que vive la gente en Venezuela. O sea, ¿qué son al fin del día los países? ¿Qué son al fin del día los estados? ¿Qué son al fin del día las naciones? Instancias, ficciones que se crean para que las personas puedan vivir y puedan vivir cada vez mejor. Si las personas no pueden vivir y no pueden vivir cada vez mejor, algo está fallando. Por eso digo que es un tema mucho más complejo, o sea, no se refiere a lo económico. Juan Salvador, pasó algo con la comunicación. El tema dice que es un tema complejo, dice que va más allá de lo económico, preocupante. Es muy preocupante. El caso venezolano es un caso que nos atañe porque tenemos una migración muy fuerte en nuestro país. Se ha calculado que más de 500,000 de personas que llegaron al Ecuador desde Venezuela siguen en el país y muchas otras van de paso hacia el sur. Juan Salvador, escuchábamos hasta que nos aclarabas que es un tema donde los países, si no puedes vivir bien o mejorar cada año, algo está pasando. Hasta ahí te escuchábamos. Claro, y retomo, disculpen la conexión, Tranquilo. no sé qué habrá pasado. Exactamente, lo que quería comentarte era eso, o sea, en la medida que un país o una institución o una nación no responde a las necesidades básicas de las personas y a la capacidad de mejora, de vivir bien del ser humano, entonces algo está fallando en los estados, en los países, en esas instituciones. Y por eso mi insistencia en que es un tema mucho más complejo que simplemente una consigna o un eslogan o unas mejoras económicas, ¿no? A finales del año 2020, principios del año 2020, de finales del año 2022, principios del año 2023, comenzó a manejarse esa suerte de matriz de opinión de que Venezuela había arrancado una suerte de despegue, de mejoría, de gran situación económica y tal, ¿no? Eso evidentemente, a ver, sí tuvo, y uno analiza los números en los grandes agremios empresariales en Venezuela y establece que puede haber un crecimiento y tal, ¿no? Pero hay que ver de dónde veníamos. Veníamos de un país con una hiperinflación, o sea, un país con una hiperinflación significa palabras mayores que se reflejan no nada más en los números y en las gráficas de los económicos. Otra vez tuvimos problemas con la comunicación, vamos a volver a seguir llamando, a intentar comunicarnos con él. Carlos, es dura la cosa en Venezuela, sobre todo porque vamos a intentar llamarlo por otra vía. Le decía, el problema que estamos teniendo
los latinoamericanos, porque el propio país no se encarga de sus ciudadanos. Venezuela no se encarga de ellos. Y nos tenemos que encargar nosotros. Mira lo que está pasando en Chile, mira lo que está pasando en Perú. Hace poco discutíamos también el hecho de que el tema migratorio, me parece que con un analista aquí y también en la mesa, debe discutirse también de manera regional, más o menos como lo que hizo la Unión Europea en su momento con toda la migración masiva que se produjo. Fue la abogada chilena de migración con la que lo he recordado ahora mismo, y quizás un poco poner el asunto sobre la mesa. El problema es que nuestra región tiende a la separación. Pero hay otra cosa, Córdoba, y no sé si usted se ha dado cuenta. El problema es que Maduro no los recibe. Un país quiere sacarlos de su país, como pasó en Chile, Maduro no los recibe. Claro, a menos que llegue un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana y se los entregue. Obviamente, pero de los latinoamericanos, ¿cómo se le ocurre? Pues, ¿no? Y acuérdense que mucha de la gente que él ha sacado ha sido de cárceles. Así es. Entonces es un tema complicado, porque a ver, ojo, también está el otro problema, hay gente buena venezolana. Sí, por supuesto. Yo he trabajado con venezolanos y la verdad que son gente que ayuda, son gente buena. Seguimos en la comunicación. Juan Salvador, mil disculpas, algo estaba pasando con la comunicación. Nos decías entonces que el Estado es el que le está fallando a Venezuela después, y que nos ibas a comentar de dónde venía esa especie de bonanza que hubo al final del año pasado, principio del 2023. Exacto, fíjate, hubo una sensación de bienestar, incluso se vio se reflejó en un performance interesante en el sector financiero, en el sector empresarial, en el sector social, en la gente en la calle, ¿no? Y podríamos concluir las razones del origen de esa suerte de sensación de mejoría, y se refiere inexorablemente a la sensación que hubo y el manejo que existió de una posibilidad de acuerdo político, de atenuación de las sanciones internacionales, del regreso de Chevron y la actividad petrolera en Venezuela. Es decir, se sentía una suerte de posibilidades de que el país podría, de alguna forma u otra, tomar un rumbo para la solución de los conflictos que tiene actualmente, tanto políticos como financieros y económicos. Sin embargo, las relaciones tanto entre oposición y gobierno como con las actuaciones internacionales no desembocaron en nada concreto, ¿no? También el año 2023, que es un año previo y elecciones primarias en la oposición, eso también generó una suerte de confianza, y en la posibilidad de que el año 2024, frente a elecciones presidenciales, y a 2025, frente a elecciones parlamentarias y elecciones generales, eso generó todo un ambiente de expectativa en el ciudadano y en el empresariado, que al final son los que generan de una forma u otra los movimientos y las fluctuaciones del tema económico y financiero. Eso repercutió que comenzaron un año con unas perspectivas interesantes y que ha venido enfriándose poco a poco. O sea, yo no diría que hubo unas burbujas que se desinflaron y toda una ficción y toda una trampa y unas malas intenciones de los actores clave. Yo lo que creo que hubo es una especial o una sobreexpectativa con la posibilidad de que el gobierno y la oposición logren entenderse, de que se mejoren el tema de las sanciones económicas y de que comience nuevamente a haber un ambiente y un clima apropiado y propicio para los negocios, que a veces las expectativas van más rápidas que las realidades llevan sus tiempos y sus dinámicas, y eso ha imposibilitado que las cosas se concreten y que las cosas sean tan rápidas como uno quisiera que fuesen. 9 de la mañana, 28 minutos, hacemos contacto con Venezuela en una llamada internacional para Radio City. Está en la línea Juan Salvador Pérez. Ronald Córdoba te saluda. Trátame de explicar, de tratar de que yo pueda comprender por qué muchísimos, pero muchísimos venezolanos que migran para Latinoamérica o se distribuyen a través de toda la América, ¿verdad?, vienen en condiciones de calle, en miseria, situaciones realmente deplorables, vivir debajo de un puente, vivir de la caridad. ¿Por qué ese tipo de personas le entra en su raciocinio tener que emigrar de Venezuela? Para vivir así en Guayaquil, debajo de un puente, mejor me quedo en Caracas. Sí, fíjate, ahí ocurre, eso es un drama.
O sea, lo que tú estás planteando, Guillermo, es una situación dramática en cualquier circunstancia, ¿no? Nadie deja su país para estar peor. Mejor dicho, nadie quiere estar nunca peor. Eso en condiciones naturales, el ser humano siempre busca la posibilidad de estar mejor, ¿no? Yo me imagino que los venezolanos que salen, y bueno, me imagino no, está estudiado, los venezolanos que salen básicamente con la firme intención de estar mejor, de poder ayudar a sus familiares que quedan en el país, de poder tener un futuro que no lo ven claro, que no pareciera que se nos ofrece de alguna forma condiciones para que ellos puedan desarrollarse y vivir mejor. Ciertamente, una cosa, ya te lo comentaba antes, y creo que en eso el Papa Francisco establece una cosa fenomenal, que es que la realidad está por arriba de las ideas. Entonces, una cosa es que yo piense que me va a ir mejor en determinado país, con determinadas circunstancias, y otra cosa es que efectivamente así sea, ¿no? Una vez que tú tomas la determinación de irte para, por ejemplo, que tú pones para Guayaquil, entiendo que las situaciones en Guayaquil de los venezolanos no son las mejores. Entonces, evidentemente, el regreso no siempre puede ser tan inmediato. No es que, me fue mal, me regreso. O sea, muchas veces son decisiones complejas, te quedas sin recursos, ahí comienza toda una agonía, en el sentido literal de tener una lucha, o sea, un conflicto interno, de decir, tomé una decisión equivocada, ¿cómo hago para resarcir mi decisión? O sea, eso es un tema antropológico complejísimo, el abandonar un país. Y muchas veces, a mí me da muchísima pena con nuestros compatriotas y con nacionales que se meten en esas circunstancias, ellos desearían regresar y no tienen cómo, o siguen aferrados a una idea de mejoría en otras circunstancias, en otro país, y no tienen cómo. Ahora, el tema de la diáspora es un tema que no nada más le sucedió a Venezuela. En Venezuela hemos acogido a muchísimos ecuatorianos en su momento también, a muchísimos peruanos, a muchísimos argentinos. O sea, es decir, yo creo que tiene que haber también la con misericordia, la capacidad. Hay que agradecerle, por favor, llámelo y agradezcale por interno. Nos quedó clarísimo lo que está pasando.